Muy buenas noches, queridos amigos. Nuestro organismo humano guarda muchos secretos y misterios. Y una de las propiedades sorprendentes del organismo, que normalmente aparece después de los 50 años principalmente en mujeres, es la capacidad de producir sal en la columna vertebral y las articulaciones. Las sales y otro nombre para este fenómeno es la joroba. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la composición química de estas sales que intentaron averiguar los científicos nacionales? Una vez más, la ciencia o la sabiduría popular. ¿Qué prevalecerá esta vez? Ahora lo vamos a descubrir. Entonces, amigos, la localización de la joroba es una formación así, como un bulto suave, que se encuentra en la parte superior de la zona torácica, limitando con la parte inferior de la zona cervical de la columna vertebral, justo en esa área, justo en las apófisis espinosas e incluso un poco a los lados de ellas. Aquí, en general, esta es la localización de esta formación. También se le conoce como joroba de viuda. Joroba de viuda. ¿Por qué? Al parecer, esto fue algún fenómeno histórico. Tal vez apareció en alguna viuda famosa o antes era común en las viudas. Bueno, es difícil decirlo. Eso es, quién sabe. Compartan en los comentarios por qué tiene ese nombre. Bueno, ¿bajo qué nombre lo conocemos? Joroba. Joroba de viuda, depósito de sales. Eso es. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora tenemos métodos modernos de investigación. Por ejemplo, resonancia magnética, bueno, tomografía computarizada, rayos X. Y por ahora nos muestra si hay depósitos de sales o no. ¿Qué nos muestra todos estos métodos de investigación? Que normalmente tenemos una cierta curvatura en la región cervical de la columna vertebral. Esto se llama lordosis cervical. Todas las 7 vértebras cervicales están ubicadas unas respecto a otras en una posición determinada, formando una cierta curvatura que se llama lordosis. Nos permite hacer diferentes movimientos. La carga se distribuye uniformemente por el cuello cuando está presente. Nos da la posibilidad de inclinar la cabeza hacia adelante. Hay un pequeño margen para moverla hacia atrás, giros hacia diferentes lados. Pero la vida moderna es dura. Nos exige estar constantemente atentos. En esta posición es donde la cabeza se encuentra con mayor frecuencia, porque necesitamos estar mirando constantemente las pantallas de los teléfonos. Antes teníamos que mirar periódicos, libros, ahora principalmente son los teléfonos. Y por eso pasamos más tiempo con la cabeza inclinada hacia adelante. Cuando inclinamos la cabeza, aquí estamos mirando simplemente hacia adelante, hacia adelante. Cuando inclinamos la cabeza hacia abajo, por ejemplo, al estudiar algo, al mirar la pantalla de nuestro teléfono, o por ejemplo, si están leyendo un periódico, eso es, tienen algo en las manos y están mirando hacia aquí. Mantener esta posición durante mucho tiempo hace que los músculos se acostumbren gradualmente a esa postura. E incluso, cuando queremos volver aquí, regresar y mirar hacia adelante. Debido a que los músculos de nuestro cuello se debilitan gradualmente, se adelgazan, en algunos lugares incluso se fibrosan, el tejido conectivo los reemplaza parcialmente y en algunas zonas incluso aparece tejido graso en lugar de músculo. Aquí, nuestros músculos del cuello se van volviendo poco a poco débiles y delgados. Aquí todavía eran fuertes y buenos. Y cuando queremos mirar hacia adelante, distraernos de nuestra actividad principal, queremos enderezar la cabeza. El movimiento ya no será así. Bueno, déjenme dibujarlo aquí mismo. Aquí mismo, cuando vayamos a enderezar la cabeza, el movimiento no ocurrirá en todo el cuello, sino solo aquí, en la parte superior. Y esta curvatura se mantendrá igual. Es decir,
Vamos a mirar hacia adelante de esta manera. Ya en esta posición, es decir, la posición habitual del cuello, no funcionan todos los grupos musculares del cuello, solo esta parte superior y se sobrecarga. Por eso, aquí se produce una tensión excesiva en la zona suboccipital. Ahí se irrita el nervio occipital. Hay alteración del drenaje venoso y en algunos casos también se altera el flujo sanguíneo. Pero la tensión constante aquí provoca gradualmente una limitación de la movilidad del cuello y las traicioneras sales empiezan a depositarse justo en este lugar aquí mismo. Poco a poco y de manera imperceptible, aquí es donde aparece este tipo de acumulación de grasa. De hecho, esto no es sal. Como descubrieron los científicos nacionales al estudiar los datos, resulta que es grasa. Es decir, el cuerpo humano no tiene la capacidad de producir sal en la zona de la transición cervicotorácica, pero sí tiene la capacidad de acumular grasa ahí. Y este cojín de grasa en este lugar grasoso poco a poco empieza a crecer. ¿Y cómo se puede eliminar? En primer lugar, necesitamos recuperar estos músculos, los extensores del cuello, y poco a poco esta hinchazón, la hinchazón, con el trabajo de los músculos, irá disminuyendo. Porque aquí hay un elemento de hinchazón, además de grasa, pero también, al ir recuperando los músculos poco a poco, todo esto irá disminuyendo. Entonces, amigos, pasemos de las palabras a la acción y empecemos a eliminar esa joroba. Bien, amigos, el primer grupo de ejercicios elimina las sales en nuestra columna vertebral y quita las jorobas. Algo así como esto. Tomamos un rodillo, ponemos las manos sobre él, nos recostamos, colocamos el rodillo justo junto a la cabeza y desde esta posición empezamos a levantar los codos hacia arriba. Nos quedamos 1 o 2 segundos en la parte superior y bajamos, levantamos las palmas, nos apoyamos en el rodillo y bajamos. En esta posición hacemos 10 repeticiones y 2 o 3 series cuando se vuelva fácil. Después de, digamos, algunos días, meses o años de hacer este ejercicio, muevan el rodillo un poco más lejos, unos 5 o 10 centímetros desde la coronilla de su cabeza. Y ya desde esa posición, intenten levantar los brazos, suben, bajan. En esta posición, lo que va a trabajar es la parte superior del músculo trapecio, entre los omóplatos. Ahí es donde se va a sentir la contracción y la tensión, justo en el lugar donde el músculo es más débil y delgado. Y en la siguiente etapa, empiezan a hacer el movimiento manteniendo los codos en la posición elevada todo el tiempo. Ya los levantaron hacia arriba y aquí hacen el movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Pero si les resulta difícil hacerlo en esta primera posición, entonces entrenen en ella por un tiempo. Después lo hacen más difícil moviéndose un poco más lejos y luego un poco más lejos. La cabeza debe estar todo el tiempo apoyada en la frente, tocando el suelo, para que la carga se concentre en los músculos entre los omóplatos. En la parte superior, entre los ángulos de los omóplatos, prácticamente ahí es donde se tensan los músculos. Ahora, amigos, el siguiente paso es cargar aún más este grupo de músculos que es responsable de la acumulación de sales. Fijas la banda elástica en el codo, la otra mano la sostiene, pones la mano en la pared, la otra, donde está la banda, la colocas en la parte posterior de la cabeza y desde esta posición empiezas a mover el brazo, así hacia atrás. Aquí también se produce tensión en el músculo trapecio. Junto con esto, también aumenta la movilidad de la escápula. También se activan los músculos deltoides. ¿En qué se diferencia esto del ejercicio anterior? En que aquí los músculos empiezan a trabajar un poco desde una posición estirada, porque están acostumbrados a estar siempre en una posición estirada. El hombro aquí ha estado colgando durante años.
Y desde esta posición, para devolverlo a una posición más fisiológica, entrenas este movimiento hacia un lado y hacia el otro. Aquí, si quieres aumentar la carga, esta mano, o usas una banda más resistente, o esta mano la alejas un poco del centro hacia un lado, ¿ves? Es decir, aquí la tensión será más fuerte. Cuanto más alejes la mano hacia acá, más tendrán que esforzarse los músculos. Bien, pero la posición inicial es esta. La mano está justo en el centro y desde esta posición, y alternando de un lado y del otro, haces el movimiento 10 veces. Eliges la banda elástica de manera que sientas el esfuerzo, pero que al día siguiente no tengas la sensación de que todo ahí te duele. Está perdido para siempre. Es decir, el músculo debe soportar cargas, pero los primeros días puede doler un poco y después trata de elegir la carga correctamente. Y tercero, amigos, un ejercicio que de manera milagrosa ayuda a corregir esa fea posición de la cabeza cuando les cuesta mucho trabajo girarla hacia diferentes lados, pero al menos es cómodo para ver lo que hay abajo. Lo devuelve a esta posición majestuosa de la cabeza y el cuello, porque los extensores del cuello empiezan a trabajar. Este ejercicio es así, miren, toman una almohada o algo lo suficientemente suave que pueda aplastarse bajo presión así. Bueno, una almohada en principio sirve, puedes doblarla por la mitad así. O algún rodillo suave. También puedes tomar una toalla, doblarla bien para que quede lo suficientemente suave, porque vas a apoyar la cabeza sobre eso. Lo pones así, debajo de la nuca, así. Y ahora empezamos a alejarnos de la pared, alejarnos, alejarnos, así. Y seguimos apoyando la nuca en la almohada o toalla, lo que tengas debajo de la cabeza, así. Y en algún momento sentirás que los músculos del cuello se han tensado lo suficiente y empiezan a cansarse por esta posición. En esta posición tienes que quedarte, pero fíjate que la barbilla no se baje de esta manera. Es decir, para que puedas mantener esta posición natural de la cabeza. Y en esta posición, para que no se baje, mira por si acaso no hacia abajo, ni siquiera hacia adelante, sino un poco hacia arriba. Y entonces tendrás este conjunto de tres, etcétera, hablar sobre lo que probablemente quedará correcto. Y, claro, mantén esta posición hasta que empieces a sentir alguna incomodidad. Pero comienza con 10 segundos al principio. Luego puedes aumentar a 20-30 e incluso llevar esta posición hasta un minuto. Si aquí sientes que no solo se tensa el cuello, sino también en la zona de la espalda e incluso entre los omóplatos, significa que lo estás haciendo correctamente, porque aquí los músculos del cuello están trabajando a lo largo de toda su extensión. Y este ejercicio te ayuda mucho a devolver la cabeza desde esa posición encorvada hacia adelante a su posición original. Entonces, amigos, cuéntenme en los comentarios qué tanto disminuyó su joroba durante el ejercicio, ese bulto que tienen, quién probó el ejercicio. Por supuesto, hay que hacerlo durante al menos un mes para que se reduzca a la mitad y luego seguir haciéndolo para que se reduzca otra mitad. Y luego compartan en los comentarios las fotos de sus maravillosos resultados. También, amigos, les recuerdo que todos estos ejercicios están explicados con más detalle en el enlace de la descripción. Ya los están esperando. ¿Cuándo van a empezar por fin? Bueno, hasta los próximos programas.